Un Boeing 747 cae en picada al Océano Pacífico. La gente saltó por el aire. Los otros motores no responden. El avión estaba fuera de control y a punto de estrellarse. En 2 minutos, el vuelo 006 de China Airlines desciende 10 kilómetros a través del cielo. Velocidad 270, 280. El avión empieza a desintegrarse a medida que se precipita hacia el océano. Cerré los ojos. Pensé que iba a morir. Altitud 4.500 metros. 3.600 metros. 3.000 metros. Emergencia. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El 19 de febrero de 1985, un vuelo de China Airlines cruza el Pacífico hacia Los Ángeles. El avión se dirige hacia el este, a 12.000 metros de altura. Ya es medianoche para los pasajeros y la tripulación a bordo. Los tripulantes de relevo están a cargo del avión mientras este vuela sobre el océano en piloto automático. La tripulación principal tiene varias horas libres durante el viaje para que pueda descansar bien antes del aterrizaje. Pero el capitán Min Yuan-ho está preocupado. Buenos días, caballeros. Aunque su descanso todavía no terminó, el capitán Ho regresa a la cabina de vuelo. Vengo a acompañarlos. Pero no es el único que está despierto. Los pasajeros están celebrando. Los amigos Sexan Canio y Alex Nol. Es como estar en primera clase. Porque Sexan cumple 30 años. Tuve el cumpleaños más largo de mi vida por las 12 horas. Bebimos champaña y festejamos a 12.500 metros de altura. No muchos pueden hacer lo mismo. Bill Peacock se encuentra en primera clase. Trabaja para el gobierno estadounidense y ha viajado por todo el mundo. Era un vuelo común como cualquier otro. Mi asiento de primera clase era muy cómodo. Leí un poco y me dormí. En este momento, el avión se acerca a la costa de California. Buenos días. Pronto serviremos el desayuno. Si desean ajustar sus relojes, son las 7 de la mañana en Los Ángeles. ¿Dormiste? Sí, muy bien, señor. Buenos días, capitán. Después de su descanso de 5 horas, la tripulación de vuelo se reúne en la cabina. Momentos más tarde, el avión se topa con una fuerte corriente de viento. Damas y caballeros, les habla su capitán. Estamos atravesando una turbulencia. Abrochen sus cinturones. El piloto automático mantiene al avión volando a 470 kilómetros por hora. Pero con los fuertes vientos, es cada vez más difícil que permanezca a esa velocidad. Para la tripulación, la situación se vuelve más preocupante. El motor 4 tiene poco empuje. Uno de los motores tiene un problema. El ingeniero de vuelo acciona el acelerador. Pero el motor no reacciona. Perdemos velocidad. En la cabina de pasajeros, Sexan Canio nota algo. ¿Te das cuenta que la luz de esa ala no parpadea? Y creí ver una luz en la punta del ala. Parecía un cono. Pero cuando volví a mirar esta vez, no estaba ahí. Esa ala aún tiene la luz. Creo que tomaste demasiado. Siéntate. En la cabina de vuelo,
La extraña situación pronto se vuelve mucho peor. El motor 4 se apagó. El cuarto motor deja de funcionar. Revisa los procedimientos y calcula la altitud. El problema con el motor 4 no es del todo inesperado. En la reunión previa al vuelo, se le informó al capitán Ho que un equipo de mantenimiento había reparado el motor. Y quizás este aún no funcionaba correctamente. ¿Pero ya revisaron el motor? Sí, señor. Tal vez sea eso. Sin el cuarto motor, el avión sigue perdiendo velocidad. Velocidad 240. Solicita una altitud más baja. Torre de control. Dynasty 006 solicitando nueva altitud. Por favor, aguarden. Enciende el motor 4. Sí, señor. A esa altitud no hay mucho oxígeno, así que las probabilidades de encender el motor son pocas. No hay respuesta. Mientras la tripulación intenta reiniciar el motor, el avión comienza a ladearse a la derecha. Autorizados para volar a 240. Nos inclinamos a la derecha. Velocidad aérea 230. Mientras el avión sigue girando y reduciendo la velocidad, corre el riesgo de entrar en pérdida. Mantén la altitud, bajando la nariz. Con la intención de aumentar la velocidad, el capitán Ho mueve la nariz del avión hacia abajo. Pero eso no mejora la situación. El jet se ladea cada vez más. Dynasty 006. ¿Me escuchan? Velocidad 220. Nos inclinamos a la derecha. Desactivaré el piloto. El capitán Ho decide tomar el control del avión para pilotearlo. El cinturón. Forcejea con los controles y hace todo lo posible por mantener el avión nivelado. Pero este se ha desviado hacia unas nubes espesas y no puede ver el horizonte. Perdí el indicador. El indicador no funciona. Está fuera de control. Unos minutos después de que el cuarto motor deja de funcionar, el avión de China Airlines entra en pérdida y empieza a caer del cielo. La gente saltó por los aires y chocó contra el techo, al mismo tiempo que las cosas salieron volando en todas direcciones. El remache se salió. Se oían como balas que golpeaban el avión, pero nadie nos estaba disparando. Estábamos en el océano. En ese momento pensamos que íbamos a morir. El avión del vuelo 006 de China Airlines está fuera de control y se precipita hacia el océano. El avión de China Airlines está cayendo del cielo. Después de perder potencia en un motor, el jet empieza a girar descontrolado. Y desciende a toda velocidad hacia el Océano Pacífico. Podías ver que los que no tenían el cinturón puesto volaron por el aire. Dynasty 006, ¿cómo me escuchan? La tripulación no sabe qué hacer ante el comportamiento imprevisto del avión. Los otros motores no responden.
No hay respuesta. Dynasty 006, ¿cómo me escuchan? Velocidad aérea 270, 280. Dynasty 006, ¿cómo me escuchan? Mientras el avión se sacude con fuerza, el ingeniero de vuelo intenta encender de nuevo el cuarto motor. No enciende. Las fuerzas G son tan grandes que el ingeniero de vuelo está pegado al pedestal de comandos. Dynasty 006, ¿me copian? Ven a ver esto. El control de tráfico aéreo de Oakland advierte el descenso repentino del avión. La aeronave cae casi 3.000 metros en cuestión de segundos. 370, 360. Las fuerzas G también afectan a los pasajeros. Cerré los ojos. Creí que moriría. Pensé que el avión había explotado. El avión está por superar su velocidad máxima. Es la velocidad máxima. Luego de caer en picada a toda velocidad, el Boeing 747 empieza a remontar vuelo. En cuanto el avión se endereza, las fuerzas G cambian de dirección. Los pasajeros están pegados al suelo y se sienten como si pesaran 5 veces más. Recuerdo haber visto a un señor chino que estaba al otro lado del pasillo y parecía que su cara se derretía y caía al suelo como si estuviera hecha de cera. Su rostro estaba todo deformado. Mientras la tripulación trata de controlar el avión, este comienza a desacelerar. Velocidad 190 nudos. Dynasty 006, ¿pueden escucharme? 140 nudos y bajando. El avión sigue descendiendo, pero a menor velocidad. Esta podría ser la oportunidad para recuperar el control. Sabía que estábamos en problemas en ese momento, porque las fuerzas G eran verticales en vez de horizontales. Entonces, eso nos empujaba hacia abajo y no hacia un costado. A medida que la velocidad disminuye, el ingeniero de vuelo logra accionar los aceleradores. Velocidad 180. Pero los motores no responden. No hay respuesta. Los motores se apagaron. Luego de descender 3.000 metros en 30 segundos, el avión vuelve a precipitarse en otra caída libre. La segunda vez cayó en picada, con mucha fuerza. El cambio es instantáneo. Otra vez los pasajeros se ven empujados hacia la nariz del avión. El avión estaba fuera de control y a punto de estrellarse. Las cosas se deslizaban de un lado a otro o volaban por los aires. Era como estar dentro de un barco que se balanceaba con el movimiento de las olas. Horrible. Tenía el estómago en la garganta. Podía oler a las personas que se habían orinado encima. Me encomendé a Dios y pensé, por lo menos tuve una vida maravillosa. Y este es el final. Estoy listo. Altitud 250. Velocidad 290. A medida que el avión se precipita al océano, la velocidad aérea aumenta. Dynasty 006. El control de tráfico aéreo hace 6 llamadas, pero los pilotos no responden porque están tratando de controlar el avión.
La fuerza de la caída arranca las puertas del tren de aterrizaje del avión. En menos de un minuto, el avión desciende 6 kilómetros. Sujétate. Eso hago. Mi amigo y yo nos despedimos de nuestras esposas y él dijo que le dejaba todas sus pertenencias a su mujer. Luego empujamos nuestros asientos para atrás. Altitud 4.500 metros. Como no puede ver el horizonte, el capitán no sabe hacia qué lado es arriba, Velocidad máxima. sin un punto de referencia. No puede detener el avión. Emergencia. Después de caer en picada por miles de metros, el avión finalmente sale de la capa de nubes. Era como mirar por la ventanilla a través de una lupa, porque las olas se veían más y más cercanas, cada vez más rápido. Fue horrible. Pensamos que íbamos a morir. Altitud 3.600 metros. El capitán Ho tiene solo 30 segundos antes de que el avión se hunda en el océano y hace todo lo posible por controlarlo. ¡Puedo ver el horizonte! Altitud 3.000 metros. Por primera vez desde que comenzó el aterrador descenso, el capitán ahora puede usar la línea del horizonte como referencia para nivelar el avión. Mientras intenta detener la caída del avión, los pasajeros son los más afectados. El drástico cambio de dirección hace que sus cuerpos se aplasten contra los asientos. Yo pesaba 90 kilos, pero la fuerza G era tan fuerte que mi peso era de más de 500 kilos. Es una carrera contra el tiempo, pero el avión sigue cayendo. El indicador funciona. El avión empieza a nivelarse y los indicadores de actitud vuelven a la normalidad. El indicador funciona. Pero así como la peripecia comenzó sin explicación alguna, de repente 3 de los motores vuelven a encenderse. Los motores 1, 2 y 3 regresaron, pero no el motor 4. ¡Vuelve a encenderlo! Sí, capitán. El ingeniero de vuelo intenta encender el cuarto motor una vez más y algo inesperado sucede. Motor 4, encendido. El avión está bajo control luego de un momento muy angustiante. Salvaron el avión. Lograron nivelar el avión con una maniobra asombrosa a casi 3.000 metros de altura. A los 3.300 metros salieron de las nubes y para los 2.800 metros el avión ya volaba nivelado y estable. Eso fue una verdadera obra maestra. Damas y caballeros, aquí les habla el capitán. ¿Algún herido? ¿Hay un médico a bordo? Había un señor que sangraba mucho porque se había golpeado con el compartimiento. El vuelo continuó. Ahora todos los pasajeros estábamos callados, muy callados. No hablábamos mucho. Solo susurrábamos porque no sabíamos si íbamos a vivir o morir. El vuelo apareció de nuevo en la pantalla. ¿Cómo dices? Ahora es el controlador Brian Campbell quien se encarga del vuelo Dynasty 006. Dynasty 006. ¿Me escuchan? ¿Pueden volar el avión? Se apagaron los motores. Estamos... ¡Emergencia! Estamos a 2.700 metros. Entendido. Tenemos contacto radar. Torre de control. Podemos controlar el avión. Entendido. Casi 10 minutos después del incidente, todo parece volver a la normalidad. Solicito vectores radar para volver. No podía hacer nada para ayudarlo. Él era quien piloteaba el avión. Solo pude indicarle una altitud segura para descender y darle un destino, pero me pareció que tenía un buen control de la aeronave. Dynasty 006. ¿Declaran una emergencia?
¿Quieren desviarse a San Francisco? Negativo, torre de control. Condición normal ahora. Continuaremos a Los Ángeles. El control de tráfico aéreo autoriza al avión a subir a 10.500 metros. Pero pronto surge un nuevo problema. Entendido. Capitán, el tren de aterrizaje está desplegado. ¿Puedes subirlo? Negativo. No hay fluido en el sistema 1. Por alguna razón, el tren de aterrizaje se desplegó. Hay una fuga de fluido hidráulico, el líquido que lubrica los engranajes y otras partes del avión. Torre de control. Solicito una nueva autorización para mantener el nivel de vuelo a 270. Dynasty 006, aquí torre de control. ¿Hay heridos? Esperen un momento. Señor, ¿está bien? ¡Mi cabeza! Uno de los pasajeros está gravemente herido y otros 24 tienen cortes y golpes. 006. Hay al menos 2 heridos a bordo. Dynasty 006, declaran una emergencia. ¿Quieren desviarse a San Francisco? Esperen un momento. Torre de control. Aquí 006. Declaramos una emergencia. Solicitamos una ruta directa a San Francisco. Despejaron la ruta y les dieron una pista libre para que no tuvieran que esperar a otros aviones y pudieran aterrizar directamente. Dynasty 006, tienen autorización. Pueden descender a discreción del piloto. El capitán Ho no solo tiene heridos a bordo, sino que el avión también ha sufrido graves daños. Los elevadores traseros, que ayudan a controlar la altitud del avión, no funcionan. Sin ellos, aterrizar de manera segura será sumamente difícil. Es un avión muy grande y se mueve muy lento, por lo que es posible que se quede sin corrientes de aire primero y caiga al océano. Lo que se necesita es mantener la calma. Ahora el capitán Ho debe aterrizar graduando el empuje del motor a diferentes niveles, después de sacar al avión de esa aterradora caída. El vuelo 006 aún podría terminar en una catástrofe si comete el más mínimo error. Cerca del final de un viaje por el Océano Pacífico, el avión del vuelo 006 de China Airlines comienza a caer de repente. No hay respuesta. El motor se apagó. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Tras una caída vertiginosa, la tripulación logra nivelar el avión de nuevo. Pero este presenta graves daños. Los elevadores no funcionan. Por lo tanto, el capitán Ho tiene que aterrizar reduciendo la potencia de los motores. Es una caída controlada hacia la pista. Cuando estábamos por llegar, sobrevolamos la casa Natterton, donde viví con mi familia. Pensé, qué oportuno, si no logramos bajar, o si este avión explota al aterrizar, por todos los daños que sufrió, al menos pude ver la casa. Fue uno de los mejores aterrizajes que he visto. Fue perfecto. Les habla el capitán Ho. Les deseo un buen viaje. Espero que hayan disfrutado de este vuelo tranquilo. Gracias por volar con China Airlines. Fue un héroe. Salvó nuestras vidas. En ese momento, no sabíamos qué distancia había caído el avión. El capitán fue un héroe. Y todo estaba bien. Una vez en tierra, se puede observar todo el daño que sufrió el avión. Estuve ahí para ver a esa enorme aeronave hecha de una maquinaria muy compleja.
a la que le faltaban partes. Era como si el avión hubiera estado dentro de un tornado o como si una grúa hubiera arrancado piezas enteras de la cola. Fue una experiencia muy impactante. Es evidente por qué la tripulación tuvo tantas dificultades para aterrizar el avión. Le faltan pedazos a la cola, ya sea porque se salieron por la fuerza de la caída o porque las puertas del tren de aterrizaje la golpearon cuando se soltaron. Si el daño hubiera sido mucho mayor, la tripulación no habría podido recuperar el control del jet. 24 pasajeros tienen heridas leves y solo uno de ellos necesita ser hospitalizado, pero pronto es dado de alta. Se evitó lo que pudo haber sido un accidente fatal, pero ¿qué fue lo que salió mal en primer lugar? La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegó ese mismo día y comenzó con la investigación. La grabadora de voces de cabina se envía a Washington, pero está hecha para volver a grabar en la misma cinta cada 30 minutos, así que nada de lo que ocurrió en la cabina de vuelo durante la terrible caída quedó registrado. Sin la grabación, tuvimos que reconstruir lo que dijo la tripulación y lo que ocurrió en la cabina de vuelo a partir de la información disponible. El registrador de datos grabó toda la actividad de los instrumentos del avión durante el vuelo. Pero los investigadores se enfrentan a un problema. El registrador de datos de vuelo sufrió daños imprevistos durante la caída. Y también hubo interrupciones eléctricas que causaron cortes en la grabación. Por lo tanto, tendrán que recuperar la información del registrador con técnicas meticulosas de reconstrucción. Es un comienzo frustrante para la investigación. El equipo empieza con los datos que ya tienen. Los pasajeros y la tripulación afirman que justo antes de que el cuarto motor fallara, el avión había pasado por una turbulencia inesperada. ¿Acaso eso causó el problema con el motor? Los mapas meteorológicos revelaron que hubo una fuerte turbulencia sobre el Pacífico, pero que no fue tan intensa como para causar una falla en el motor. El equipo examina los 4 motores del avión. Aún después de la terrorífica caída en pleno vuelo, se encuentran en buen estado. Sin embargo, dado que el motor 4 ya había presentado problemas, lo analizan con detenimiento. Uno de los motores tuvo un error. Pensaron que el motor se había apagado o que tenía un problema serio. Entonces miden el deterioro en la válvula del acelerador. Solo se ha desgastado 0,1 milímetro, pero es suficiente para restringir el flujo de combustible al motor 4. El motor 4 tiene poco empuje. Los investigadores determinan que a los 12.000 metros de altura, el motor 4 sí tenía un empuje más débil de lo normal. A eso se lo conoce como arranque colgado. La bitácora de la aeronave revela que se había revisado el motor 4 en 2 ocasiones la semana anterior al vuelo. Quizás no arreglaron bien el motor, y eso fue lo que causó el percance de China Airlines. La Junta decide investigar más a fondo el historial del mantenimiento del motor 4. Pero ya revisaron el motor. Sí, señor. Tal vez sea eso. Pero después de semanas de investigación, la Junta llega a la conclusión de que el motor no necesitaba ser reemplazado. Todas las reparaciones se hicieron según el manual, por lo que un motor defectuoso no fue la causa del accidente. Incluso con la pérdida de un motor, eso no debería haber sido un peligro. El motor 4 se apagó. Un Boeing 747 está diseñado para volar con solo 3 motores. La pérdida de empuje en un avión de 4 motores es algo menor. Es un imprevisto del que hay que ocuparse, pero el avión puede recomponerse y volar con 3 motores sin problemas. Nos inclinamos a la derecha. Velocidad 230. El avión es capaz de volar. Tal vez no sea tan eficiente porque tiene un motor grande y pesado que no produce empuje. Y aunque recorra menos millas por galón de combustible, es perfectamente capaz de volar.
Revisa los procedimientos y calcula la altitud. Sí, capitán. Existen procedimientos estándar en caso de una falla en el motor, pero la tripulación del vuelo de China Airlines no los aplicó. Intentaron encender el motor de inmediato en lugar de descender. Enciende el motor 4. Sí, capitán. Intentaron encenderlo a demasiada altura. Debieron hacerlo cuando estaban por debajo de los 9,000 metros, pero estaban a más de 12,000. Lo que me resulta extraño es que no hayan seguido el procedimiento de reencendido normal, porque trataron de encender el motor a una altitud en la que no lo lograrían. No hay respuesta. Fue un error, pero no debería haber causado que el avión perdiera el control. Entonces, ¿cómo un inconveniente que podía resolverse casi termina en un desastre? Perdí el indicador. El indicador no funciona. Está fuera de control. Para obtener más información sobre lo que sucedió en la cabina de vuelo, los investigadores entrevistan a la tripulación. El capitán dijo que había perdido el indicador. Luego vi que el indicador de emergencia tampoco funcionaba. Los pilotos explican que los indicadores de actitud, que miden la nivelación del avión, no funcionaban. Podrían haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando se fijaron en el indicador. El indicador de actitud había mostrado una posición tan raro que parecía estar defectuoso. Eso no podía ser lo que realmente estaba pasando. Pero en realidad, cuando la Junta examina los indicadores de actitud, todos se encuentran en perfecto estado. Cuando el avión se ladeó, el motor ya se había apagado. Empezamos a descender más rápido y los motores 1, 2 y 3 también fallaron. Los otros motores no responden. Los investigadores se desconciertan cuando la tripulación les comenta que todos los motores fallaron. No hay respuesta. Con la excepción del motor 4. El registrador de datos indica que los otros 3 motores operaron durante todo el vuelo. ¡No enciende! Si los 4 motores hubieran fallado, habrían aparecido otros problemas, como la despresurización de la cabina, pero eso no sucedió. Los motores 1, 2 y 3 regresaron. Cuando descendimos a menor altitud, los otros motores regresaron y pudimos encender el motor 4. Motor 4, encendido. Luego de la caída, el avión volaba a máxima potencia. Fue una recuperación sorprendente. Pero para los investigadores es un enigma. Los testimonios de la tripulación no coinciden con las pruebas que descubrieron. Luego de meses de investigación, el equipo logra armar poco a poco una recreación del incidente que ocurrió sobre el Océano Pacífico. Incluye información del registrador de datos de vuelo reconstruido, entrevistas personales y la transcripción del control de tráfico aéreo. Una vez terminado el trabajo, llegan a una conclusión. Y es que además del problema con la válvula del acelerador, el Boeing 747 no tenía ningún defecto en el momento en que cayó. De hecho, fueron los pilotos quienes tomaron una serie de decisiones erróneas y casi provocaron que el avión se estrellara. Poco después de las 10 en horario del Pacífico, el motor 4 comienza a perder empuje. El motor 4 tiene poco empuje. El ingeniero de vuelo intentó solucionar el problema. Pero los investigadores descubren que no tomó las medidas necesarias más importantes y dejó la válvula de sangrado del motor abierta. La válvula de sangrado extrae el aire que genera el motor para ayudar a enfriar el avión. La válvula debe estar cerrada cuando un motor no funciona bien, para que éste pueda usar todo el aire disponible para reencenderse. Es extraño que el ingeniero de vuelo no haya cerrado la válvula. Lo más probable es que no se esperaba tener que encender el motor a 12,000 metros de altura.
Y cuando el capitán le indicó que intentara el encendido, no pudo hacerlo. Era algo fuera de lugar, por lo que no se le ocurrió cortar el aire desangrado. Y como resultado, el motor no arrancó. Sin darse cuenta, el ingeniero de vuelo ha iniciado una cuenta regresiva. Poco a poco el motor 4 pierde la capacidad de mantenerse encendido. Perdemos velocidad. Con más potencia en el motor del ala izquierda que en el de la derecha. El avión comienza a ladearse. Deberían haber pisado el pedal del timón de dirección. Eso habría causado una fuerza de torsión que habría compensado el desequilibrio del motor. Pero en lugar de ajustar el timón de dirección él mismo, el capitán Ho deja que el piloto automático maneje el jet. El piloto automático está diseñado para no mover el timón. El piloto automático puede ajustar los alerones y los spoilers en las alas del avión, pero estos flaps no son lo bastante fuertes para contrarrestar el desequilibrio que sufre el avión. Sin la ayuda del timón de dirección, la aeronave se inclina cada vez más. Quizás olvidó que el piloto automático no movía el timón, o pensó que el sistema volaba el avión de la misma manera que un humano, pero no es así. El motor 4 se apagó. Los investigadores descubren que el capitán dejó el piloto automático encendido luego de que el cuarto motor se apagara. Es decir, él no toma el control total del avión. Tampoco presiona el pedal del timón de dirección con el pie izquierdo. Velocidad 240. No usó el timón para compensar la falta de empuje en el motor derecho. El avión comenzó a perder velocidad y la situación escaló. Y al final fue realmente ese pequeño error de no pisar el pedal del timón izquierdo lo que desencadenó todo. Enciende el motor 4. Sí, capitán. En lugar de tomar el control del avión, el capitán Ho parece más concentrado en el problema del motor. Algo que el ingeniero de vuelo podría resolver por sí mismo. No hay respuesta. Es crítico poner atención al pilotear. Pero ya ha sucedido otras veces en la aviación que los tripulantes se concentran en un problema con un motor, como en este caso, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Si todos se enfocan en eso y nadie vuela el avión, no estarán preparados para lo que vaya a suceder. El avión llega al momento crítico. Está a punto de girar a un costado y empezar a caer en picada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte cree que el capitán estaba observando el indicador de velocidad, pero al parecer no se percató del indicador de actitud que estaba al lado. Este instrumento le habría advertido que el avión comenzaba a inclinarse hacia la derecha. Se concentraron en una parte del problema y no en su totalidad. Y al hacer esto, se olvidaron de una parte fundamental de cualquier vuelo, que es el barrido de instrumentos. Se deben checar los instrumentos principales uno detrás de otro y se deben mirar constantemente. Durante la caída en picada, el avión pasa por una nube espesa, sin un horizonte visual como referencia. La tripulación debe confiar en sus instrumentos para nivelarse. Perdí el indicador. Pero en cambio, lo que los investigadores creen que ocurrió fue que los pilotos se desorientaron y creyeron que sus instrumentos estaban fallando. Pensaron que los instrumentos de actitud no funcionaban, pero no fue eso lo que pasó, sino que el avión estaba haciendo un movimiento acrobático. La razón por la que los tripulantes creyeron que todos los indicadores de actitud podían fallar al mismo tiempo fue porque lo hicieron de una manera tan inesperada y extraña que eso no parecía estar relacionado con el avión. De hecho, el avión se había volteado y estaba cayendo en vertical, algo que los Boeing 747 no suelen hacer.
Cuando el avión empieza a caer hacia el océano, uno de los tripulantes comete otro error crítico. El indicador de actitud no estaba funcionando, así que lo reinicié. En las entrevistas, el ingeniero de vuelo le dijo a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte que los 3 motores habían fallado. Empezamos a descender y los motores 1, 2 y 3 también fallaron. Pero el registrador de datos de vuelo muestra que sí seguían funcionando. En medio de la crisis, el ingeniero cometió un grave error. Los otros motores no responden. La investigación revela que el empuje de cada motor se redujo drásticamente a medida que el avión descendía. Pero la causa no fue un problema de motor. Los aceleradores del motor se redujeron al mínimo, en un intento por frenar la caída descontrolada de la aeronave. Fue algo que el ingeniero de vuelo pasó por alto en medio de todo ese caos. Es entendible que el ingeniero de vuelo se haya confundido en esta situación. Si no hubiera visto que el capitán reducía la potencia de los motores, habría asumido que eso fue una falla mecánica y no una maniobra intencionada. Los investigadores también creen saber por qué los motores no proporcionaron más potencia cuando el ingeniero intentó acelerar. Las bajas temperaturas a 9.000 metros les impidieron funcionar con rapidez. No hay respuesta. Pero en ese momento, el ingeniero pudo haber entendido la lenta reacción de los motores como otra señal de que habían fallado. Los investigadores descubren que los calibradores en el panel eléctrico detrás del ingeniero mostraban que los 3 motores seguían funcionando. ¡No enciende! Pero la fuerza gravitacional era tan grande que el ingeniero no pudo voltearse a mirar el panel. Después de meses de meticuloso trabajo para recrear el suceso, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte creen comprender finalmente qué ocurrió en la cabina del vuelo 006 de China Airlines. Pero lo que aún no entienden es el porqué. Examinan los historiales médicos de la tripulación. ¿Le había pasado algo al capitán que pudiera explicar su comportamiento extraño? Pero no descubren nada. No se trataba de 3 locos que pilotearon el avión, sino de una tripulación con muchísima experiencia. ¿Cómo pudo un equipo con tanta experiencia cometer tantos errores graves? Los investigadores hallan las respuestas al analizar lo que pasó en las horas previas al incidente y descubren un potencial peligro que afecta a los pilotos de avión en todo el mundo. En 1985, una serie de errores de los pilotos provocan una aterradora caída desde el cielo. Un avión de China Airlines cayó 10 kilómetros en dirección al Océano Pacífico mientras giraba descontrolado. Cuando los pilotos recuperaron el control, el avión había quedado muy dañado. Por suerte, todas las personas a bordo sobrevivieron. Los investigadores descubrieron que una serie de errores casi provocaron la muerte de tripulantes y pasajeros a bordo del vuelo 006 de China Airlines. Pero ¿cómo pudo una tripulación experimentada y bien entrenada cometer tantos errores? El equipo decide estudiar todos los factores que afectan el comportamiento humano, incluyendo un nuevo campo de investigación. Por primera vez, el circadiano y los biorritmos se consideraron como una posible explicación de por qué el capitán de un Boeing 747 muy experimentado no notó cosas que a otros pilotos podrían haberles parecido obvias, como el hecho de que el avión estaba volteándose cuando intentaba resolver un problema de motor. Aunque el capitán Ho tuvo las 15 horas de descanso requeridas antes de volar ese día. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte revisa los itinerarios que tuvo antes de la noche del vuelo. No creo haber estado cansado, pero no dormí bien en el vuelo. El accidente ocurrió
a las 2 de la mañana, en hora local. La mayoría de las personas están durmiendo a esa hora de la noche, por lo que este incidente ocurrió cuando él debería haber estado en su etapa de sueño más profundo. También recuerdo que había vuelto del área de descanso y había descansado 5 horas y dormido 2. Y otra cosa que recuerdo de su entrevista es que dijo, nunca se duerme bien en el avión. El capitán nunca duerme bien. Trabajé muchos años para esta aerolínea, pero nunca tuve este problema. Fue una declaración muy acertada. Es difícil dormir en el avión, sobre todo si eres la persona al mando, como lo era él. En conclusión, vimos que se trataba de tripulantes experimentados y calificados, que estaban volando en un horario que los hacía propensos a sufrir los efectos negativos de la fatiga. En los vuelos realizados en los 6 días anteriores, el capitán Hu había cubierto un total de 18 zonas horarias. Vengo a acompañarlos. La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sugiere que el desfase horario o jet lag podría haber sido una de las causas. Puede que todos esos factores hayan contribuido al bajo desempeño del capitán. Los investigadores también examinan de cerca la maquinaria que debería facilitar los vuelos de larga distancia. Revisa los procedimientos y calcula la altitud. Sí, capitán. Los pilotos existen porque creemos que un ser humano al mando de un avión puede tomar la decisión correcta y resolver problemas en casos imprevistos. Las máquinas no pueden solucionar los problemas inesperados de la misma manera. La Junta concluye que quizás el capitán estaba fatigado por los viajes aéreos y aburrido por la monotonía de sus tareas. Nos inclinamos a la derecha. Desactivaré el piloto. El capitán dependió del piloto automático por demasiado tiempo y dudó cuando debía tomar el control del avión porque confiaba más en los sistemas. Eso fue una equivocación. Los pilotos no actuaron como debían, cometieron un error. Como resultado del incidente de China Airlines y de otros accidentes aéreos en la misma época, los fabricantes de aeronaves comenzaron a replantearse el diseño de sus sistemas automatizados. La idea de la automatización es que ayuda a las personas a hacer su trabajo. Se supone que ayuda a los pilotos a volar el avión desde el aeropuerto hasta su destino y también durante el trayecto. Boeing quiere que la tripulación tenga la total autoridad de mover los controles hasta el máximo límite posible para manejar el avión, incluso si eso podría llegar a dañar la aeronave. Es mejor permitir eso que restringir la autoridad del piloto y que luego se pregunte si es la computadora la que está a cargo. Sin importar los errores que la tripulación haya cometido ese día, lograron cumplir con su objetivo. Pilotearon bien el avión e hicieron un gran trabajo en la aproximación. Fueron cuidadosos con la aeronave aunque no supieran la gravedad de los daños. Y aún así, se aseguraron de que estaban haciendo lo correcto para no tener más problemas durante la aproximación al aterrizaje. Lo mejor que hicieron y lo más importante es que salvaron el avión. Y eso es todo lo que se necesita hacer cuando algo le pasa al avión. Hay que salvar a la aeronave y a los pasajeros. Y eso hicieron. ¿Cómo puedo olvidarlo? Yo sobreviví. Es difícil olvidar que fui muy afortunado y que aún no era mi momento. El piloto nos salvó la vida. Él nos metió en ese problema, pero también nos sacó. Quizás hubo otro héroe el día del incidente, que fue el propio Boeing 747.
La aeronave fue sometida a maniobras y situaciones que superaron sus límites. Y a pesar de todo, sobrevivió y logró aterrizar sin otros contratiempos. Un apacible fin de semana festivo de repente se ve interrumpido por una fuerte explosión en la zona este de Los Ángeles. Un vecindario queda destrozado. Frank, Angélica. Me volteé y vi mi casa en llamas. Todas las casas estaban en llamas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los restos en llamas están esparcidos en varias cuadras. Los investigadores tienen la tarea de descubrir por qué este avión se estrelló y de encontrar una manera eficaz de evitar que vuelva a suceder en el futuro. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en declaraciones de testigos, grabaciones de la cabina de vuelo e informes oficiales. Perdidos de vista. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, también llamado LAX, es uno de los más concurridos del mundo. Es utilizado por 40 millones de pasajeros al año. Más de 1.500 aviones despegan y aterrizan en él todos los días. Es 31 de agosto de 1986 y es fin de semana largo en Estados Unidos. Un controlador de tráfico aéreo novato llamado Walter White manejará algunos de los vuelos durante el día de hoy. Vamos. White aún no es oficialmente un controlador. Debe sumar más horas de trabajo para poder obtener su certificación final. Hola, Carl. ¿Cómo estás? Hola. Lento, lento, lento. Era un lindo día de un fin de semana largo en Los Ángeles. No había ni una sola nube en el cielo. ¿Quieres descansar o salir a fumar? Puedo cubrirte. Ese era mi turno normal. Walter vino y me preguntó si quería tomarme un descanso, y acepté porque el tráfico era ligero. Era una mañana tranquila de domingo. Todos los controladores quieren ganar experiencia. Con 3 o 4 meses, sigues siendo un controlador nuevo. Control Los Ángeles, buen día. Faltaba para mi descanso. Walter quería trabajar más. Si mal no recuerdo, quería ganar la práctica que había perdido en el sector. ¿Ven la pista 25 izquierda? Recibido. Gracias. Bajen a 200 y mantengan 6000. 200 desciendo y mantengo 6000. Gracias, muy buenos días. Un buen número de pasajeros está abordando un avión de C-9 de Aeroméxico a varios cientos de kilómetros hacia el sur. El Dr. Donald Wong y sus hijos están regresando de un exitoso y gratificante viaje de pesca. Jason, deberíamos colgarlo en la cocina. Han capturado un pez vela gigantesco. A tu mamá le gustará. Y están pensando en exhibirlo en su hogar. Era el último fin de semana antes de que inicien las clases. Donald pensó que sería divertido llevar a los niños a México a pescar mar adentro, algo que él solo había hecho una vez. Era un fin de semana para afianzar su relación. Y fue la primera vez que viajaron sin mí. La ciudad de Cerritos comienza a despertar lentamente justo al este de Los Ángeles. En los años 70 esta comunidad tan numerosa fue una de las de mayor crecimiento dentro del condado de Los
Mi esposo había trabajado fuera de la ciudad toda la semana y volvía el fin de semana. Ese domingo decidí que nos quedaríamos en casa. Voy a comprar las cosas para hacer tu desayuno favorito. Javier, ve a bañarte. Me fui al supermercado. Alex estaba en casa. Tenía 14 años. Su hermana gemela, Angélica, estaba dormida. Y él también. Estaba Javier, mi hijo de 16 años. Y mi esposo. El vuelo 498 de Aeroméxico está a 20 minutos de Los Ángeles en el momento en que Estrada sale a hacer las compras. El capitán Antonio Valdés Proma hace tareas de copiloto mientras se aproximan a la ciudad. El primer oficial José Valencia está a cargo de pilotar durante esta etapa del vuelo. Estoy listo, capitán. El aeropuerto de Torrance se ubica a 22 kilómetros al sur del LAX. Torrance trabaja con aviones privados y pilotos aficionados en contraste con el descomunal aeropuerto de Los Ángeles. Es uno de los pequeños aeropuertos que operan cerca de Los Ángeles y compone una región que cuenta con más de 6,000 pilotos de fin de semana. Combustible listo. El aficionado William Kramer junto con su hija Caroline y su esposa Kathleen finalmente están por surcar los cielos luego de un verano muy atareado. Piper 4891, listo para despegar. Buenos días, Piper 4891. Aquí Torre Torrance. Despegue en pista 5. Ellos se dirigen a Big Bear Lake. Recibido, Torre. Este meticuloso hombre llamado William Kramer se desempeña como ejecutivo de una empresa de ingeniería a 200 kilómetros al noreste de aquel aeropuerto. Kramer había comprado su primer avión 6 años antes, cuando tenía 47. Escogió un sofisticado y ligero Piper Cherokee. Winds West 5225, aproximación, rumbo 320, desde Seal Beach, aproximación visual, pista 25 izquierda. Reporten cuando tengan el aeropuerto a la vista. El trabajo de Walter White como controlador aéreo es asegurar que los aviones que llegan mantengan una distancia segura. Los está guiando para que aterricen en una de 2 pistas. Pista 25 izquierda. Gracias. Al sudeste del aeropuerto de Los Ángeles, la tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico está a minutos de contactar con White por primera vez. Pero una serie de eventos catastróficos está a punto de desarrollarse en el cielo de la ciudad de Los Ángeles. Decenas de personas que nunca se han conocido estarán unidas para siempre en una tragedia devastadora que afectará a todos los futuros pasajeros. Velocidad aérea. Es 31 de agosto de 1986 y es la víspera del Día del Trabajador. Listo para el despegue, Torrance. Al sur de Los Ángeles, William Kramer y su familia están emprendiendo su camino hacia unas vacaciones anheladas por mucho tiempo. Llegaremos a Big Bear Lake en 1 hora. El reporte indica visibilidad de 14 millas hoy. Bastante bien. Mientras el aeropuerto de Torrance queda atrás en la distancia, Kramer comienza a ascender gradualmente a 3,000 metros en su viaje con rumbo al noreste hacia la ciudad de Big Bear Lake. A varios kilómetros vuela un DC-9 a media capacidad que salió de México y se aproxima al aeropuerto de Los Ángeles. A poco menos de 2,000 metros debajo de ese avión, Teresa Estrada está conduciendo hacia su casa con las compras necesarias para preparar el desayuno. Su esposo y sus 3 hijos la esperan a unas pocas cuadras de distancia. Bueno, las vacaciones terminaron.
PSA 1765 a las 12, 1 milla sur. No es una mañana demasiado ajetreada, pero el controlador Walter White guía a cada uno de sus aviones hacia las pistas a salvo. A las 11:47 de la mañana recibe su primera llamada del vuelo 498 de Aeroméxico. Muy buenos días. Aquí Aeroméxico 498. Aquí Los Ángeles, pista 25 izquierda, curso de aproximación final. El vuelo 498 de Aeroméxico está volando en la zona que recibe el nombre de Área de Control Final o TMA por sus siglas en inglés. El TMA es una pieza compleja de espacio aéreo tridimensional alrededor del aeropuerto y también se la conoce como la jaula de los pájaros. Es un espacio aéreo restringido alrededor de aeropuertos con una densidad de tráfico muy alta y se necesita controlar el acceso hacia y desde ese espacio aéreo. Aeroméxico 498, tráfico a las 10, 1 milla al norte, altitud desconocida. Recibido 498. Bajen a 190, luego desciendan y mantengan 6000. Al mismo tiempo que el avión del vuelo 498 de Aeroméxico desciende hacia el aeropuerto, William Kramer y su familia continúan subiendo. Ojalá el clima siga así. Debería verse el mar. Cariño, mira el mapa y busca cerca de la 405 a ver si encuentras algún punto de referencia que podamos usar. ¿Qué debo buscar? Aquí Aeroméxico. Walter White está vigilando de cerca al avión de Aeroméxico cuando su atención se dirige abruptamente a otra aeronave que acaba de aparecer sin ningún aviso en su radar. No estaba esperando ver ese avión. Aproximación 66, Romeo en vuelo desde Fullerton. La altitud de crucero es 4500. Pido seguimiento. El piloto de un pequeño Grumman Tiger le solicita a White que lo guíe a través de la tan congestionada área de control final. Los pilotos deben contactar al control de aproximación antes de ingresar al espacio aéreo controlado. Este piloto podría estar en la trayectoria del tráfico entrante. Sin embargo, antes de que el controlador White pueda ocuparse de ese avión privado, se ve interrumpido por una llamada del DC-9 de Aeroméxico. ¿Qué velocidad? Estamos bajando a 290. No, a 190. Pueden mantener. White decide darle al avión de Aeroméxico la pista más cercana a su acceso. Cambio de planes, espere. Recibido 498. White se enfrenta al intruso ahora que tiene al DC-9 en espera. 66 Romeo, código 4524, despeje el TMA. White le ordena al piloto del Grumman que use un canal de radio en específico, pero parece estar bastante confundido con la indicación. 4, 5, ¿qué más? 4, 5, 2, 4. Grumman 66 Romeo, ¿está a 4500? Negativo, estamos a 3400 y subiendo. Está en el medio del TMA. Grumman 66 Romeo, procure mirar su carta de navegación de ahora en más. Una aeronave acaba de pasar por arriba a su izquierda a 5000 y tenemos muchos aviones a 3500 por aquí. ¿Qué sugiere que haga? La tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico está cada vez más cerca del aeropuerto. Luces de aterrizaje. Pero el DC-9 es sacudido de manera muy brusca por un fuerte choque. ¿Qué pasó? Aeroméxico 498. El primer oficial Valencia intenta controlar la caída en picado con todas sus fuerzas. Aeroméxico 498, control Los Ángeles. No puede ser. Vi una explosión. Vi los colores vibrantes de un incendio y escuché esa explosión como si fuera una bomba. White no obtiene ninguna respuesta del avión de Aeroméxico. Aeroméxico 498. Y para colmo ahora no puede encontrarlo en la pantalla del radar.
Estaba conversando con dos controladores sin prestar atención y oigo a Walter decir: Creo que perdí uno. Aeroméxico 498, Control Los Ángeles. Eso captó la atención de todos. Miré los radares y escuché que llamaba al Aeroméxico 498. Lo llamó varias veces por la radio, pero nadie sabía qué había pasado con el Aeroméxico en ese momento. White llama a un avión entrante para pedir ayuda. American 333 pesado. Miren a las 11. Perdí contacto con un DC-9. Avísenme si ven algo. A las 11, 5 millas. ¿Qué altitud? Altitud de 6. Ya no está en mi radar American 333 pesado. Veo una columna de humo muy grande a la izquierda de la aeronave, a las 11 en punto. Caminaba por la calle hacia mi casa y en el camino vi la cabeza de una mujer. Su cuerpo había sido cortado en diagonal y quedó tirado allí. Solo había escombros y fuegos dispersos por todas partes y podía ver que todo el vecindario estaba en llamas. Un camión de bomberos de una estación local cercana estaba en un ejercicio de entrenamiento dirigido por el capitán Larry Hambleton. De repente, uno de los bomberos me avisó que había una columna de humo a nuestra izquierda. Así que tomé el micrófono e hice una suposición sobre la dirección correcta. Voy a un incendio al norte de la 91 y Carmenita. Regresaron y me dijeron: tenemos un reporte de un avión comercial caído. Así que decidí incrementar la respuesta al triple de lo que había pedido. Pido una tercera alarma y 2 escuadrones aéreos al este de la 183. Al acercarnos, me di cuenta de que, además de las partes de la aeronave en la calle, había personas, partes de cuerpos, lo cual cambió completamente la gravedad del asunto. Establezcan un perímetro. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? El controlador White está tan afectado por el accidente que es relevado en la aproximación de Los Ángeles. Recuerdo el momento en que Walter se levantó y se fue de ahí solo. Y una voz en mi cabeza me repetía que algo andaba muy mal. Alguien tiene que ir con él. No puede quedarse solo. En verdad, me pudo haber pasado a mí. Y no sé si hubiera hecho las cosas de otra forma. En esta área verá una gran columna de humo. Ese es el sitio del accidente aéreo, a 5 kilómetros al oeste del aeropuerto de Fullerton. Hay helicópteros de noticieros llegando rápido al lugar. Se usa para evacuaciones médicas. Todo estaba incendiado y mi casa estaba completamente en llamas. Frank, Angélica, Javier, Angélica. Entonces vi a mi vecina. ¿Dónde están? Le pregunté dónde estaba mi familia. Le pregunté qué pasó y ella dijo: ellos están aquí, te estábamos buscando. Lo único que pude hacer fue agradecer a Dios porque estaban sanos y salvos.
Me llevó a su casa y vi a Alex. ¿Alex? Mamá, ¡Alex! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Angélica? ¿Dónde está Angélica? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está papá? no lo sé, mamá. Lo siento. Empezó a llorar y me dijo que lo sentía. Me dijo que era el único con vida. Solo pude abrazarlo. Muchas piezas del fuselaje han atravesado las casas cercanas y provocado incendios. Veré si hay incidentes que podamos bloquear. Veo 3 casas en llamas. La sección de la cola del avión ha sido catapultada a más de una cuadra del lugar del accidente. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Inspeccionaba las casas y el sitio del choque a mi alrededor, y fue irreal estar ahí parado por unos 4 o 5 minutos antes de que alguien más llegara, porque no había nadie con vida en absoluto. Hay restos por doquier. No hay sobrevivientes, solo fallecidos. Había lidiado con la muerte de 2 o 3 personas en un incendio residencial, pero aquí habían muerto todos los pasajeros. A trabajar. No encontré ni un solo cuerpo completo. Les di la tarea de encontrar las partes de cuerpos y cubrirlas o envolverlas con las mantas amarillas de rescate. No importaba dónde estuviera o si era pequeña, una mano, un torso o una pierna. Eso era vida para nosotros. Se la trataba con respeto. Recuerdo el incidente teñido con un tono marrón apagado. No es blanco y negro. No tiene colores. La hierba no es verde. Las casas no están pintadas. Todo es de un tono marrón apagado. Me dicen que esa es la forma en que mi cerebro trata de suavizar algo violento y horrible para poder soportarlo y seguir con mi vida. Toda esta esquina está destrozada. Hay mantas amarillas y partes de cuerpos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuerpos aquí. Cielo santo. Este vecindario ha quedado devastado. 16 casas han sido dañadas, muchas de ellas completamente destruidas. Dentro del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Mary Wong espera con ansias a su esposo y a sus 2 hijos pequeños. Fui a buscarlos al aeropuerto al mediodía y esperé muchísimo en la zona que está afuera de la aduana. Lo que sueles pensar es que la aduana puede tomar un poco de tiempo. Pero alrededor de las 12:20 o 12:30, empecé a ver a un hombre caminando con una mochila con una cruz verde. Nos llevaron a un salón en el piso de arriba, y mientras subíamos en el ascensor, miré al hombre y le dije que estaban muertos. Que sentía que ya no estaban. Los rescatistas en la ciudad de Cerritos se sorprenden enormemente con otro hallazgo horripilante. En el patio de una escuela local, se encuentran los restos de un Piper Cherokee Archer. La cabina del avión está en buen estado, pero ha sido cortada de cuajo. Sus 3 ocupantes fueron encontrados sujetados a sus asientos. William Kramer ha fallecido junto con su familia.
Todos los pasajeros y la tripulación del vuelo 498 de Aeroméxico también han muerto. Y también otras 15 personas que se encontraban en tierra han fallecido. Es una situación de lo más espantosa. 2 aviones se han estrellado en un vecindario de California. Algo ha salido terriblemente mal en los cielos de uno de los aeropuertos más concurridos del planeta. Ahora los investigadores deben averiguar qué pasó. En el último día de agosto de 1986, el tranquilo fin de semana del Día del Trabajador se ve sacudido por una gran explosión. Dos aviones se estrellan en el condado de Los Ángeles y destruyen varias casas. Es una escena espeluznante. Hay cuerpos esparcidos a lo largo de un vecindario devastado. Han muerto 82 personas. También murieron 15 personas en tierra. Y otras 67 han muerto entre los restos enredados de los 2 aviones involucrados. Varios investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegan esa misma noche. Entre ellos hay expertos tanto en rendimiento humano así como en sistemas de vuelo y en control de tráfico aéreo. Desde el principio, los investigadores se enfocan en el hecho de que había 2 aviones en el suelo. Esto sugiere la perturbadora conclusión de que el accidente ocurrió por una colisión en el aire. La idea de que había sido una colisión en el aire ya se nos había transmitido antes de que empezáramos a trabajar. Vieron 2 restos distintos cayendo del cielo, y así fue como nos lo comunicaron. Sean White y todo su equipo deben examinar meticulosamente los restos teniendo en cuenta aquella suposición. Se trata de documentar dónde estaban ubicadas exactamente las piezas principales y luego examinarlas para determinar a qué ángulo chocaron las aeronaves. Unas marcas de hélice en la cola del DC-9 y manchas de pintura del Piper Cherokee revelan cómo se estrellaron los aviones. Parece que el Piper chocó con la cola del DC-9 y el estabilizador horizontal se desprendió. Y después de eso, ya no se podía controlar el ángulo del DC-9. El DC-9 en descenso y el Cherokee en ascenso se encontraron en el cielo a un ángulo de 90 grados. Su velocidad combinada era de 450 kilómetros por hora. El avión de Aeroméxico perdió parte de su cola por el choque. Lo primero que deben hacer es descubrir cómo chocaron los aviones. Y la pregunta más importante por responder es ¿por qué chocaron? Los investigadores examinan la caja negra del DC-9 para comprender las razones detrás de la tragedia. Esta les resulta muy útil para determinar la ubicación exacta y la altitud del vuelo 498 de Aeroméxico. El DC-9 estaba dentro del área de control final. El espacio aéreo controlado del aeropuerto de Los Ángeles estaba en donde se suponía que debía estar. Pero el Cherokee de los Kramer también estaba en el área de control final. Los aviones privados deben obtener permiso para entrar en esta área debido al gran número de aviones que despegan y aterrizan en el LAX. Piper 4891, listo para despegar, Torrens. Era la primera vez que William Kramer volaba a Los Ángeles, pero los investigadores descubrieron que conocía bien los límites del área de control final. Ya sabía que era un espacio aéreo restringido. En la cabina de vuelo del Cherokee de Kramer se confirmó esa teoría. Los investigadores encuentran un mapa del área de control final de Los Ángeles. Los investigadores hacen otro hallazgo muy desconcertante. Pudieron reconstruir el plan de vuelo de los Kramer, que en el primer tramo los llevaba desde Torrance hasta Long Beach.
Desde allí iban hacia Ontario y finalmente llegaban a Big Bear Lake manteniendo una altitud de crucero de unos 3,000 metros. Ese plan los mantenía lejos del área de control final. El Cherokee voló hacia el TMA y chocó al DC-9 en un espacio aéreo restringido sin una autorización. ¿Cómo hizo Kramer para volar a esa zona peligrosa? ¿Y por qué no emitió ningún tipo de aviso? En la ciudad de Cerritos surge una posible respuesta a esas preguntas. La enfermedad cardíaca es común en la familia de Kramer y los resultados iniciales de la autopsia muestran una gran obstrucción. ¿Estás bien, Bill? Sí, estoy bien. Es posible que Kramer haya sufrido un infarto durante el vuelo y que el avión haya quedado sin piloto. Se envían a examinar muestras del tejido cardíaco de Kramer al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. Que haya sufrido un infarto podría ser la razón de por qué no llamó al control de Los Ángeles. Es posible que haya tenido un infarto, se cayera hacia atrás, levantara el avión y que por eso no intentara esquivar al DC-9. Pero sin importar cuál fuera la razón por la que Kramer volaba en espacio aéreo restringido, el controlador Walter White debería haberlo visto. El avión de Kramer debió aparecer en el radar de White. White revisa las llamadas de radio de esa mañana antes de ser interrogado por los investigadores. Tiene que estar completamente seguro de lo que dijo y también de lo que vio. Richard Wentworth fue uno de los investigadores que habló con él. ¿No vio al Piper Cherokee en su radar en ningún momento? No. No, señor. El Piper nunca apareció. Considero que no estuvo en mi pantalla de radar. Walter estaba muy seguro de que la aeronave no había aparecido en su pantalla. Los investigadores de la NTSB no están satisfechos con la memoria de White. Mientras los datos del radar son analizados, llegan noticias del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas acerca del corazón de Kramer. ¿Estás bien, Bill? Los resultados de un estudio detallado muestran que aunque tenía una enfermedad cardíaca avanzada, William Kramer no estaba sufriendo un infarto antes de la colisión. Y ahora los investigadores deben encontrar otra explicación de por qué el vuelo de los Kramer ingresó en el área de control final de Los Ángeles. Kramer había presentado un plan de vuelo, pero los aviones pequeños como el Cherokee no cuentan con instrumentos sofisticados. Como la mayoría de los pilotos privados, Kramer se guiaba por puntos de referencia como autopistas. Eso significa que dividía su atención entre el paisaje de abajo y el espacio aéreo a su alrededor. Esa tiene que ser la 405. ¿Dónde está? Justo ahí. Sean Andrews es un experto en aviación que dio su testimonio sobre las circunstancias del desastre de Cerritos. El piloto del Piper navegaba por puntos de referencia, posiblemente siguiendo una autopista. Y pudo haberse confundido sobre cuál de las autopistas debía seguir. Al ser nuevo en California y tal vez estando desconcertado por el enredo de autopistas debajo de él, es posible que Kramer haya volado al área de control final sin saberlo. No hay líneas que indiquen los límites del área de control final. Debes interpretar la carta de navegación. Los investigadores ahora están seguros de que pueden explicar por qué Kramer estaba dentro del espacio aéreo controlado del área de control final. Pero cuando revisa en detalle el registro del radar del control de tráfico aéreo, Richard Wentworth está convencido de que Walter White debió haber visto el Piper. Pudimos corroborar que la aeronave que colisionó con Aeroméxico era visible. Pero entonces, ¿por qué White no reaccionó de inmediato al avión de los Kramer si aparecía en su radar?
Cuando Walter White fue a trabajar ese domingo, la estación de llegada estaba siendo controlada por Carl Grundmann. Hola Carl, ¿cómo estás? Hola. Lento. Grundmann cree que los problemas persistentes del radar fueron la razón por la que White no pudo ver al avión de los Kramer. Puedo cubrirte. Los controladores se habían quejado del radar por mucho tiempo. Todo tuyo. Muchas gracias. Habíamos reportado que el radar no detecta los objetivos más de una vez. Las señales de radar rebotan contra un objetivo y luego vuelven hacia el receptor. Pero la señal de vuelta podría desaparecer si hay edificios o montañas que interrumpen las ondas. Puedes perder 1 o 2 objetivos. Puede que no aparezca en un barrido particular. ¿Vio al Piper en su pantalla? No, señor. Pero eso no significa que el objetivo no esté. Un punto ciego es una cosa que solo dura un instante. No es algo continuo. Creo que perdí uno. El radar no detectaba bien porque era viejo. No era tan preciso como debía. Te aseguro que no era el modelo más avanzado. Existe el llamado efecto parpadeo. Cuando la computadora se satura, la pantalla parpadea. De vez en cuando, los objetivos pueden desaparecer del todo. Revisamos esos datos. No teníamos evidencia alguna de que los sistemas de Los Ángeles estuvieran funcionando incorrectamente. También existe otra explicación posible para esto. White podría haber pasado por alto al Cherokee incluso si este hubiese aparecido en el radar. Los investigadores se centran en el otro avión que surcaba el cielo ese día, el Grumman Tiger. Los aviones privados deben contactar al control de tráfico aéreo si están ingresando en el área de control final. Pero el Tiger ya estaba dentro del TMA mucho antes de comunicarse por radio con White. Aproximación 66. Romeo en vuelo desde Fullerton. La altitud de crucero es 4500. Pido seguimiento. Grumman 66 Romeo. ¿Está a 4500? Negativo. Estamos a 3400 y subiendo. Está en el medio del TMA. Se involucró con un avión al este del aeropuerto, considerado un infractor. 66 Romeo. Procure mirar su carta de navegación. Una aeronave pasó por... El problema de la conversación con el piloto del Grumman es que duró demasiado. ¿Por qué estaba tan pendiente del Grumman? Pensé que era un peligro. Esto ocurrió durante un momento crítico en el que las 2 aeronaves situadas al sudoeste de su pantalla, que eran el vuelo de Aeroméxico y el Cherokee, se estaban acercando. Pero aunque la señal del Cherokee hubiera aparecido en el radar de White y aunque él hubiera visto ese avión, los investigadores descubren que el controlador aún no habría tenido toda la información necesaria. Las señales de radar solamente muestran que un avión está dentro del alcance. Los transpondedores de los aviones pueden transmitir información adicional como la altitud y la velocidad. Pero por los restos del Cherokee, los investigadores descubren que el avión posee un modelo básico de transpondedor, el cual solo envía información sobre la dirección del avión, no proporciona información sobre la altitud del avión. Estos controladores estaban acostumbrados a ver un triángulo que representaba una aeronave BFR recorriendo el lugar sin lectura de altitud. A menos que el piloto les dijera lo contrario, ellos esperaban que la aeronave no se infiltrara en ese espacio aéreo restringido. Grumman 66, Romeo, código Los 4. Investigadores creen que la atención dividida de White, tal vez empeorada aún más por un radar antiguo, explica por qué el control de tráfico aéreo nunca advirtió al DC-9 del peligro que suponía el Cherokee de Kramer. A ver si encuentras algún punto de referencia. Pero hay otro misterio que no ha sido resuelto. Los investigadores del accidente quedan sorprendidos con lo que encuentran mientras examinan los registros del radar de ese día.
Ni la tripulación del DC-9 ni el piloto del pequeño Cherokee realizaron ninguna acción evasiva en los momentos previos al choque aéreo. Ninguno de los dos pilotos sabe de la presencia del otro. Definitivamente. ¿Por qué razón no reaccionó ninguno de los pilotos? La visibilidad superaba los 20 kilómetros. ¿Cómo es posible que dos aviones colisionen en un cielo tan despejado? Para intentar entender de manera más detallada lo que ocurría dentro de la cabina de vuelo de Aeroméxico, los investigadores escuchan la grabadora de voz de la cabina. Control Los Ángeles, aquí Aeroméxico 498. La tripulación había puesto la voz de Walter White en sus altavoces. El micrófono de la grabadora de voz de la cabina estaba detrás de los altavoces. Aproximación, rumbo 320 desde Seal Beach. Gran parte de lo que decía el piloto se tapaba con la voz de White. Bajen a 200 y mantengan 6000. La información del radar presenta un panorama desconcertante. Indica que durante más de un minuto el Cherokee de los Kramer era completamente visible para la tripulación de Aeroméxico. Señala que si los Kramer hubieran mirado por la ventana derecha habrían visto al avión de Aeroméxico acercándose. Pero ninguno de los aviones cambió su rumbo. Ninguno de los dos aviones tomó medidas para evitar la trágica colisión. Los investigadores creen que si William Kramer realmente estaba perdido y usaba las autopistas como guía, podría no haber visto el DC-9 que se aproximaba. La ventana por la que probablemente hubiese estado mirando era la del piloto, pero el DC-9 se aproximaba desde la otra dirección. ¿Algún punto de referencia? Fue una situación desafortunada, porque el DC-9 se aproximaba desde la derecha, y solo pudo ser visto por la ventana del pasajero, que estaba en el lado derecho del avión. Además, el tamaño mucho más pequeño del Piper Cherokee podría haber impedido que la tripulación del DC-9 viera el avión antes de que fuera demasiado tarde. A veces, cuando la aeronave pequeña se acerca muy rápido, en cuanto se vuelve tan grande como para verla, es muy tarde para evitar la colisión. La Administración Federal de Aviación ha tomado como regla general que necesitas 12 segundos para ver una aeronave, determinar si es una amenaza y luego maniobrar para evitarla. En el caso de Cerritos, cuando la aeronave se acercó tanto como para verse, ya estaban muy cerca de este límite de 12 segundos. En muchos casos de colisiones en el aire, descubrimos que las aeronaves no indicaron haberse visto hasta el momento en que colisionaron. El diseño del parabrisas de la cabina también pudo haber contribuido a que ocurra esta tragedia. Hola María. Puede que durante la aproximación, al menos para un piloto, la aeronave estuviera detrás del poste central. Y a menos que el piloto moviera su cabeza de un lado a otro para poder ver, a menos que tuviera una razón para hacer eso, es posible que la aeronave estuviera oculta durante parte del tiempo en que era visible. Encendido. El desastre ocurrido sobre Cerritos reveló varios puntos débiles del sistema de control de tráfico aéreo. Una de las más notables fue que no se podía confiar en que los pilotos se vieran entre sí y evitaran chocarse. Necesitaban nueva tecnología para evitar que vuelva a ocurrir una colisión en el aire. Hay una gran conmoción en un pequeño vecindario de California por un aterrador accidente aéreo. 82 personas mueren cuando un avión privado choca contra un enorme avión de pasajeros. La destrucción resulta inconmensurable. Hay más de 12 casas que están dañadas y muchas otras que están totalmente destruidas. El informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte deja claro que hay problemas evidentes en todo el sistema de tráfico aéreo, y estas preocupaciones deben abordarse antes de que inevitablemente ocurra otro desastre en el aire. La Administración Federal de Aviación es quien regula la industria aérea en los Estados Unidos y actuó rápidamente para mejorar la seguridad. Se necesitaba que los aviones pequeños tuviesen un nuevo transpondedor,
Uno que hubiese ayudado a los controladores de tráfico aéreo a reconocer que el avión privado representaba un peligro. Si tenías una aeronave que volaba en un espacio aéreo controlado, debías tener un transpondedor y además requería que tuvieras codificación o reporte de altitud. De esa manera, no habría ninguna duda en absoluto de si había un intruso o no. También se desarrolló la alerta de intruso del modo Charlie para advertir a los controladores del tráfico aéreo. Es un programa automático que hemos incorporado en todas nuestras principales instalaciones de radares, de modo que si una aeronave invade un espacio inadvertidamente, el controlador ahora recibirá una alerta visual y sonora, dándole tiempo para alertar al piloto sobre la amenaza. Cinturones de seguridad, encendido. La vieja estrategia de ver y ser visto tenía limitaciones importantes incluso hasta para los pilotos más diligentes. Esas limitaciones se abordarían con la innovación más importante de todas. La principal innovación que surgió del accidente de Cerritos fue la resolución del Congreso de que todas las aeronaves comerciales que operaran en el país fueran equipadas con TICAS, el sistema de anticolisión de a bordo. Sean Andrews fue uno de los hombres del equipo que desarrolló el TICAS. El sistema TICAS, que estaba en desarrollo, podría haber prevenido este accidente. El TICAS advierte al piloto 45 segundos antes de una posible colisión. Hola María, ¿todo bien por allá? Luego, unos 25 segundos antes de la posible colisión, se da un aviso para indicar a los pilotos que asciendan o desciendan para evitarla. Hoy en día las aerolíneas comerciales de todo el mundo usan el TICAS. El piloto del Grumman Tiger, conocido como el tercer piloto y cuyas acciones pudieron haber contribuido al accidente, fue finalmente acusado de volar en un espacio aéreo controlado de manera imprudente y descuidada. El controlador Walter White jamás pudo superar el impacto del desastre de Cerritos. Walter regresó al control, creo que aproximadamente un mes después de lo ocurrido. No sé cuánto tiempo se quedó, pero no fue mucho. Se levantó y dijo que no podía hacerlo. Hasta donde yo sé, no volvió a trabajar de esto. Los radares viejos del LAX fueron reemplazados antes de cumplirse un año del incidente. En la ciudad de Cerritos se ha construido un jardín en conmemoración al día de la gran tragedia. Mary Wong se ha vuelto a casar, pero el dolor de regresar a casa ese día nunca desaparecerá. No hay nadie aquí. La casa está vacía. Derek ya vivía en un departamento en San Diego y yo me sentía muy extraña, porque ya no era madre, excepto de Derek, y ya no era esposa de nadie. Mi vida estaba completamente arruinada. Unos días después del desastre, Mary Wong conoce a una de las pocas personas que puede comprender su pérdida por completo. Fui al acto conmemorativo y era importante para mí conocer a alguien más que haya vivido esto. Gracias a distintos informes, sabía que Teresa había perdido a su esposo y a 2 de sus hijos. Y entonces vi a alguien allí que pensé que era Teresa. Me preguntó si era Teresa. Yo dije, sí, soy yo, y me contestó, soy Mary Wong. Y ella me dijo, también perdí a mi esposo y mis hijos. Solo quería abrazarla, porque ella sentía exactamente lo mismo que yo sentía en ese momento.
Conectamos de inmediato y mantuvimos nuestra amistad por 20 años. Todas las personas que suben aviones hoy en día han sido afectadas por la colisión sobre la ciudad de Cerritos. La tragedia condujo a mejoras históricas en materia de seguridad en la aviación. No ha habido otra colisión en el aire en Estados Unidos desde la adopción completa del sistema TICAS por parte de los aeropuertos.